Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Volvemos a Christopher Wren, volvemos a Londres, hoy desde la iglesia de San Lorenzo Gepri. Seguiremos hablando de más iglesias, pero solo lo voy a nombrar con la primera. Como veíamos en los últimos podcasts, os estuve hablando de lo que era la Motilla de Azuer de Daimiel y de lo que era el Cerro de la Encantada, aquellas ciudades de bronce, y que me sorprendieron mucho cuando hablaban de cómo era el tipo de fundición tradicional, fundición de poder, de sacar a través de un molde pues una serie de utillajes, de herramientas para la modernización de aquella cultura. Y cuando me la contaban, pues yo estaba diciendo, bueno, pues todo esto, al final, en lo que eran las ferrerías o lo que era la industria del hierro del País Vasco, hasta prácticamente que se inventaron y se empezaron a industrializar las ferrerías hidráulicas, o sea, las que emplearon agua, pues lo que había en la edad de bronce era lo que se mantuvo prácticamente hasta la época medieval, podríamos decir. Las primeras instalaciones que se utilizaron para transformar el mineral, el metal, en lo que es el norte, en lo que es el País Vasco, en lo que es Euskadi, durante la época medieval se llamaban aizeolac, o sea, lo movido, la ferrería que mueve el viento, aizea es viento. Y suelen denominarse también como ferrerías de monte porque ocupaban normalmente estos lugares donde era más fácil el aprovisionamiento de lo que eran las materias primas indispensables, del carbón vegetal, del mineral, que estaba organizado y favorecía a lo que era la rentabilidad de la explotación. Se hacía por eso, para no tener que estar desplazando el mineral, para hacer allí, para crear allí en pleno monte lo que era el carbón vegetal y para aprovechar muchas veces el viento, aunque no siempre, porque ellos se dieron cuenta que la manera de fundir era introduciendo oxígeno en lo que era la fragua para subir la temperatura de la incandescencia. Vamos, que en resumidas cuentas, que era hacer unos sopletes muy grandes a mano, que todavía muchos herreros lo tienen, con eso calentar, echar oxígeno, echar aire, hasta que subía la temperatura y el hielo cogía la ductibilidad. Como había carbón vegetal y como había mineral, pues esto hacía que la explotación fuera rentable. ¿Qué pasa? Que como todas estas cosas se hacían muchas veces en las montañas, cerca de lo que eran las bocas de mina, pues no han quedado grandes restos arqueológicos, porque la mitad se derrumbaron, la otra mitad pues se fue transformando en otras cosas, en cobertizos o en cosas a la puerta de las cuevas o de las minas, o de almacenes para guardar leña para fundir, o simplemente acabaron convirtiéndose en nada. En cambio, a partir ya de los siglos posteriores, ya la aplicación de la fuerza hidráulica del agua en lo que era el laboreo y la manipulación del hierro
pues ha constituido lo que fue también la primera gran revolución técnica abordada por lo que fue esta industria desde finales de la Edad Media a la Edad Moderna. Podemos decir que hay una gran aportación en los primeros momentos del uso de la rueda hidráulica vertical, convenientemente adaptada a un eje para accionar el martillo o mazo que se destinaba a las labores de extracción de impurezas y de afianzamiento. Con los golpes que se le daba a este martillo se le quitaba todo lo que era la escoria. Probablemente se trataba de una aplicación técnica importada, aunque aún se desconocen con precisión sus cauces y pasos evolutivos originales. Fue entre los siglos XI y XII cuando se desarrolló en lo que era el occidente europeo la aplicación de este sistema hidráulico experimentado y ya en lo que era la molienda de granos en diversos procesos también, como el moler la cal, en batanes para conseguir el adelgazamiento de las pieles, para luego también para triturar caña de azúcar, etcétera. Y su difusión parece concentrarse o estuvo asociada a órdenes religiosas y a conventos que eran los que organizaron unas primeras forjas aprovechando los saltos de agua que muchas veces el monasterio, o sea, los saltos de agua que estaban asociados del monasterio. Probablemente en lo que es la zona de donde yo nací vienen ligado a lo que eran las relaciones con el reino de Navarra, puesto que allí había asentamientos de francos, de franceses y de monjes que habían pasado a través del Camino de Santiago. Probablemente la primera referencia que hay a todo este mundo de cosas en Guipúzcoa es un privilegio que el rey Sancho IV otorgó a la villa de Segura en 1290, y se habla de ferrerías hidráulicas, y se cree que cuando se les concedía la licencia de emplear el agua para fundir era porque ya tenían un peso histórico, y más o menos desde esa época hasta que Alfonso XI rubricó el fuero de las ferrerías, había una especie como de avance entre tecnológico y avance de conseguir de afianzamiento de lo que era la industria. Por tanto, entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, ya este nuevo sistema, después de haber estado durante muchos siglos con el del aire y con el del monte, se introduciría y se experimentará con éxito en lo que es Guipúzcoa. Sobre todo se construyó en la zona alta de los valles, Zerain, Cegama, Mutiloa, Peñas de Haya, porque eran los sitios donde estaban en la altura donde estaban las minas de donde se sacaba el mineral para hacer la fundición. Y aparte de que existían las minas, había grandes desniveles donde los arroyos podían ser encauzados, tenían la suficiente agua y podían ser llevados a lo que era una noria, que era la que daba la vuelta. En Mirandaola, en Legazpia, todavía queda una ferrería muy interesante que se puede ver y es increíble porque tiene dos norias. Entonces, para que os hagáis una idea, el río está desviado fuera de lo que es la ferrería en altura. Entonces tiene un canal y ese canal tiene dos trampillas. Entonces, si se levanta la trampilla, todo ese agua cae a una o a otra, vamos a suponer a la noria 1 o a la noria 2. Si cae a la noria 1, la noria va dando vueltas y tiene un rotor con un pistón que se levanta y se baja. Va dando vueltas, pam, 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 y eso mueve un gran martillo que es el que golpea
el trozo de hierro fundido, que se le quita primero la escoria y luego se les transforma. Se puede hacer una cosa plana, se puede hacer prácticamente una espada. Y en la otra trampilla se levanta, da exactamente a otra noria hidráulica igual, donde le cae el agua y mueve también otro eje que lo que hace es mover dos pesos. Esos dos pesos, uno está atado a un fuelle y otro al otro. Cuando baja uno, sube el otro. Entonces, cuando sube un fuelle, se llena de aire. Cuando baja, ese aire es expulsado por un pitorro a una especie como de fragua, donde al soplar con tanta fuerza, pues produce una elevación muy grande de la temperatura. Y con eso se consigue fundir, que no es poco, ¿no? Que no es poco, no, que es mucho. Entonces, como os digo, es interesantísimo todo lo que es este mundo de las ferrerías, de las cuales os seguiré hablando otro día, porque nos hemos quedado en San Lorenzo Jebbrit, en Londres. Está en Gresham Street, junto a Glyngan. Fue destruido por el gran incendio de Londres en 1666 y reconstruido sobre los diseños de Christopher Wren, y es la iglesia oficial de la alcaldía de Londres. Ya sabéis que el alcalde de Londres, el Gran Mayor, como le llaman ellos, es un personaje importante para la ciudad. Incluso organiza todavía una comida con la cual iban los reyes, iba la reina, iba todo. Y cuando había que hacer un discurso reivindicativo o presentar un personaje interesante, pues se hacía en lo que era la comida o la cena del Gran Mayor del alcalde. Una de las cuales, a la que iba el primer ministro también, una de las cuales, cuando estaba mandando la reina Victoria, fue la presentación de Baldomero Espartero. Fijaros cómo son las cosas y cómo se nos unen estas historias. Cuando hablaba el otro día de Granátula de Calatrava como patria de Baldomero Espartero, pues el Lord Mayor, que venía mucho a esta iglesia, fue el que presentó a la reina o con quienes departieron acerca de los éxitos de Baldomero Espartero. La iglesia fue construida a finales del siglo XII y dedicada a San Lorenzo. La veleta de la iglesia es en forma de parrilla, también parecida a las cosas que vemos en el Escorial, y la iglesia está cerca de lo que era el antiguo gueto judío medieval, por eso también se le llama San Lorenzo de los judíos, Jebbrit. A partir de 1280 estuvo dentro de el Balliol College de Oxford, y el gueto medieval en concreto se llamaba la Vieja Judería. Sir Thomas More predicó en la antigua iglesia en este sitio, y en el año 1618 la iglesia fue reparada y todas las ventanas se llenaron de vidrieras pagadas por donantes individuales, porque el anglicanismo, después de haber pasado por la época puritana, se liberalizó un poco, y aunque seguían sin haber estatuas, sí se permitieron vidrieras. La iglesia medieval fue destruida por el gran incendio de Londres y reconstruida por Sir Christopher Wren entre 1670 y 1687. La parroquia estaba unida a la de Santa María Magdalena de Milk Street, que no fue reconstruida, y la iglesia está totalmente rematada en piedra, con un gran frente en el que hay 4 columnas corintias unidas, levantadas desde un sótano, y sostienen un frontón colocado contra un ático alto. J. Owen, escribiendo en 1839, describió los detalles de esta fachada como una pureza de sentimiento casi griego, porque recuerda a un templo de aquella época. Mientras señalaba que el frontón de Wren actúa solo como un adorno superficial a la pared, en lugar como lo hacía en la arquitectura clásica, formando una extensión del techo. Es un adorno, no es un apoyo real. El apoyo real es el muro. En el interior de la iglesia de Wren tiene un pasillo en el lado norte solamente, y está dividida pues en
en la nave por columnas corintias, llevando una entabladura que continúa alrededor de las paredes del cuerpo principal de la iglesia, donde se apoya en pilastras. La gran parte central con un pasillo lateral, hay sujetado por columnas, y cuando está pegando contra la pared por pilastras. Columnas redondas, pilastras planas. La iglesia sufrió grandes daños durante el Blitz del 29 de diciembre de 1940 y después de la guerra la City London Corporation, el ayuntamiento, accedió a restaurarla, ya que en el Balliol College no tenía fondos para hacerlo. Fue restaurada en 1657 por Cecil Brown, aproximándose a lo que era el diseño de Wren, y ya no es una iglesia parroquial, sino una iglesia de hermandad, y el control parroquial fue transferido a la ciudad como su iglesia oficial. La iglesia fue descrita por Sir John Betjeman como muy municipal y muy espléndida, y fue designada como edificio catalogado en 1950. La iglesia fue el lugar de entierro de John Tilson, arzobispo de Canterbury, y del comerciante famoso Francis Leavitt, así como lugar de la boda de la sobrina de Alan Leavitt, el decano de Bristol, el exdirector del Magdalen Hall de Oxford, todos grandes personajes. Y la iglesia también es utilizada por la Sociedad de Nueva Zelanda en el Reino Unido, que celebran el día de su memoria, Waitangi, en febrero de cada año. El siguiente templo, después de San Lorenzo, junto a los judíos, junto al gueto judío, vamos a St. Mary le Bow. Es un templo también histórico, reconstruido después del gran incendio de 1666 por Sir Clifford Soffren en la ciudad de Londres, en Cheapside. Según la tradición, un verdadero londinense de pura cepa debe nacer dentro del eco del sonido de una campana, y si vive en un centro importante es la que suena en St. Mary le Bow. El sonido de las campanas de St. Mary es prominente en la historia de Dick Whittingham sobre Londres, y en la que se cita que las campanas le persuadieron de regresar a Highgate y de permanecer en Londres para terminar convirtiéndose en Lord Mayor, en alcalde. Y las campanas también se mencionan en la canción de cuna que habla de naranjas y limones. Normalmente las distancias por carretera desde Londres, que ahora se miden desde Charing Cross, antes de finales del siglo XVIII, se midieron desde la Piedra de Londres de Cannon Street o Strand-on-Conhill. Sin embargo, en el camino de Londres a Lewes, el kilometraje se tomaba desde la puerta de esta iglesia de Santa María le Bow. Para observar el punto de referencia, se utilizaban los miliarios puestos a lo largo del camino, que están marcados con un contraste de hierro fundido con un arco y 4 campanas, que era el escudo de San Mary le Bow. La evidencia arqueológica indica que la iglesia existió en este sitio ya por lo menos en la época sajona. Una versión medieval de la iglesia había sido destruida por un tornado de Londres en 1091, y uno de los primeros tornados registrados y uno de los más violentos en Gran Bretaña, aunque la cripta con arco recién terminada sobrevivió. Durante el periodo normando posterior, la iglesia, conocida como Santa María de Arquebus, fue reconstruida y fue famosa por los arcos de piedra. En ese periodo, la cripta abovedada, aunque solo era accesible desde dentro de la iglesia, tenía ventanas y contrafuertes visibles desde la calle. Sin embargo, el historiador John Stock atribuye erróneamente el nombre a 1515-1516, cuando se completó un campanario de corona hecho de piedra de Caen en forma de arcos que sostienen una linterna. Desde al menos el siglo XIII la iglesia fue de la diócesis de Canterbury
y la sede de la corte eclesiástica anglicana, la corte de Arcos, a la que dio el nombre. La campana de arco, como se podía escuchar tan lejos como Hackney Macy's, fueron utilizadas una vez para ordenar un toque de queda en la ciudad de Londres. Y este edificio, pues desgraciadamente, ardió con el gran incendio de Londres de 1666, con lo que la corte de los Arcos transfirió las sesiones a los cercanos Doctor Commons. La iglesia, con su campanario, había sido también todo el punto de referencia en Londres. Era la segunda más importante de Londres después de la Catedral de San Pablo y una de las primeras iglesias en ser reconstruidas después del fuego. La estructura actual fue construida según lo diseñado por Christopher Wren desde 1671 a 1673 y el campanario de 68 metros se completó en 1680. El constructor Thomas Cadwit, uno de los principales albañiles y talladores londinenses de la generación de Wren, fue el que llevó adelante la obra. En 1914, una piedra votiva de la cripta de la iglesia de Santa María Le Bow fue colocada en Trinity Church de Nueva York en conmemoración del hecho de que el rey Guillermo III concedió a la sacristía de la iglesia de la Trinidad los mismos privilegios que a la sacristía de Santa María Le Bow y el precursor del gobierno local de nivel inferior. Desde principios de la década de 1940, una grabación de las campanas hecha en el año 1926 era la que se utilizaba en el Servicio Mundial de Noticias de la BBC como una señal de intervalo entre las emisiones en inglés y todavía se utiliza en algunas de las emisiones que siguen realizándose. Gran parte del edificio actual fue destruido por una bomba alemana durante el Blitz el 10 de mayo de 1941, durante el cual el fuego de las campanas hizo que las campanas se estrellaran contra el suelo. Y la restauración bajo la dirección de Lawrence King, del arquitecto Lawrence King, comenzó en 1956. La iglesia fue formalmente reconsagrada en 1964 y la iglesia es un monumento a los miembros de la resistencia noruega que murieron en la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra en dos partes, una placa conmemorativa y un relieve de San Jorge y el dragón de Ragnhild Butteschan. En el cementerio hay una estatua del capitán John Smith de Jamestown, fundador de Virginia y exfeligrés de la iglesia. Y en 1989 se abrió un restaurante en la cripta que es el Café Velo. St. Mary Le Bow sirve litúrgicamente a la industria financiera y a empresas de abogados de la ciudad de Londres. En consecuencia, los servicios cuentan con oficios nocturnos los lunes y viernes durante un cuarto de hora, pero a las 8:15 y a las 6 menos cuarto, cosa rara muchas veces para un pequeño oficio en la ciudad de Londres. Hay un monumento en la iglesia del primer gobernador de Australia, el almirante Arthur Phillip, que nació también en la parroquia, y a través de esta conexión el rector de Santa María Le Bow es el capellán de la Sociedad de Gran Bretaña a Australia. Todavía es el hogar de la corte de los Arcos que permanece hoy en día. El órgano es un diseño bimanual y de pedal de Kenneth Tickle Company y con diseño y construcción fue iniciado en 2004. Ocupa el cajón del anterior órgano de Rufus Draper de 1960 y el recital inaugural fue dado por el insigne organista Thomas Trotter en septiembre del 2010. La siguiente iglesia a la que nos asomamos es la de St. Michael Paternoster Royal. Es una iglesia, un edificio original, destruido en el gran incendio de Londres en 1666, reconstruido por Christopher Wren y también gravemente dañado por el Blitz en la Segunda Guerra Mundial
y restaurado este templo entre 1966 y 1968. En 1423, Richard Dick Whittington, el legendario Lord Mayor de Londres, fue enterrado dentro de sus muros, aunque su tumba está ahora perdida. Pasa con muchas iglesias tenían enterramientos, pero con el tremendo destrozo que producían las bombas alemanas, pues hay una referencia, estaba por aquí, pero como se removió todo, muchas ya no, ni quedan ni saben dónde están. Antes del fuego de Londres Londres, la ciudad, tenía 7 iglesias dedicadas a San Michael, a Miguel Arcángel. Todas menos una fueron reconstruidas después del gran incendio. El registro más antiguo de San Michael es como San Miguel de Paternoster y está fechado en 1219. El sufijo proviene de la ubicación del Paternoster Lane, ahora College Hill, que a su vez fue nombrado en honor a los vendedores de Paternoster y de rosarios, que tenía su sede allí. El sufijo royal se registra por primera vez en el siglo siguiente y se refiere a la calle cercana, ahora desaparecida, la llamada La Réole, que era una corrupción de Réolé, un pueblo de Burdeos. Esta calle fue nombrada debido a una numerosa presencia de comerciantes de vino de Burdeos que suministraban a la siempre sedienta ciudad de Londres. Un residente local a principios del siglo XV fue Richard Whittington, 4 veces Lord Mayor de Londres, alcalde, y uno de sus actos filantrópicos anteriores, realizado en 1409, fue pagar por la reconstrucción y extensión de San Miguel Paternoster Royal, después de que un terreno vacío fue adquirido en La Réole. Más tarde fundió el Colegio del Espíritu Santo y Santa María dentro de la iglesia, por lo que San Miguel se convirtió en una iglesia colegial, es decir, fue administrada por un colegio de sacerdotes, en este caso 5, en lugar de un solo rector, y era comúnmente conocido como Whittington College, Whittington Colleges. La universidad fue reubicada en College Hill de Heathgate en 1820 y removida luego y cambiada en 1966 a Freisbit, West Sussex. Junto a la iglesia, Whittington también fundó una casa de caridad. La universidad fue disuelta por Eduardo VI en 1548, pero fue restablecida como una nueva entidad unos años más tarde bajo el reinado de María Tudor. El título parece haber persistido en cualquier caso para la iglesia con los nombres de College Street y College Hill. La casa de donativos o de limosna se trasladó a Heathgate en 1808 y más tarde a su ubicación actual en Neas Gristan en 1966. Sir Richard fue enterrado en St. Michael en 1423 en el lado sur del altar cerca de su esposa Alice, y John Stowe registra que el cuerpo de Whittington fue desenterrado por el entonces rector Thomas Montaigne durante el reinado de Eduardo VI en la creencia de que había sido enterrado con un tesoro. No había tesoro, así que Montaigne volvió a tomar la tumba de plomo y volvió a ser enterrado. Y la tumba se desenterró de nuevo durante el reinado de María I y su ataúd fue otra vez recubierto de plomo. En un intento de encontrar su tumba, en el año 1949 se descubrió allí un gato momificado, pero ningún cuerpo de Lord Mayor. Ya veis qué curiosas historias. Otros personajes enterrados en la iglesia antes del fuego fueron William Holland, presidente de la Cámara de los Comunes, los alcaldes John Wayne, William Bailey, Pater Lane y el poeta Chevalier John Cleveland. Después de la destrucción por el Gran Fuego, la parroquia se unió con la de St. Martin Vintry
también destruida pero no reconstruida, y la construcción de una nueva iglesia comenzó en 1685, una de las últimas iglesias reconstruidas por Wren, y se detuvo en 1688 debido a la incertidumbre financiera asociada con la Revolución Gloriosa. La construcción comenzó de nuevo al año siguiente, supervisada por el maestro Strong de Wren, y se terminó en 1694. Su campanario fue construido entre 1713 y 1717 y un monumento al Lord Mayor Sir Manuel Pletan, esculpido por Michael Rivas, sobrevive desde el año 1750. Saint Michael fue sometido a una serie de renovaciones en el siglo XIX por James Almes en 1820 y los servicios continuaron con el caparazón restante hasta sus últimas restauraciones en 1955. Una propuesta de la diócesis para demoler los muros y preservar la torre solo fue avalada por la ciudad, pero la iglesia terminó restaurándose entre el 66 y 68 y es la última iglesia de Londres en ser restaurada. Saint Michael's fue reabierta por el duque de Edimburgo el 19 de diciembre de 1968 como sede de la Misión de los Marineros, ahora Misión de la Gente del Mar, una organización anglicana que apoya a los capellanes en los puertos de todo el mundo. Y Saint Michael Paternoster Royal es además una capilla dentro de la jurisdicción del obispo de Londres, y desde el año 2018 el obispo de Londres tiene su oficina y su sede allí. Saint Michael es rectangular en planta, con solo el frente oeste que da al Collegiate, que puede ser el primitivo, y antes de la Segunda Guerra Mundial el frente sur estaba rodeado por edificios. Después de los daños causados por las bombas, estos edificios fueron despejados y un jardín, el Whittington Garden, dispuesto en su sitio, de modo que la fachada principal de Saint Michael está ahora en el sur, a lo largo de la calle Upper Thames. El frente sur es de piedra de Portland y tiene 6 ventanas de cabeza redonda con querubines en las claves, y los frentes norte y este, menos prominentes, son de ladrillo. La entrada es a través de la torre por la esquina oeste, y esta tiene una ventana de cabeza redonda de nivel más bajo, luego una ventana circular y después otra ventana de campanario de cabeza cuadrada. En la parte superior hay un parapeto perforado por unas cuadradas en las esquinas, y la torre de piedra fue diseñada por Nicholas Hartford y es similar a la de St. Stephen Walworth. El interior de Saint Michael está dividido, reflejando el doble propósito de la iglesia. El oeste del edificio aproximadamente corresponde al plan de la iglesia original del siglo XIII y alberga una sala, vestíbulo y las oficinas de la Misión de la Gente del Mar. La capilla se encuentra en la parte más grande, oriental de la iglesia, y la pared este incluye 3 vidrieras diseñadas por John Howard en 1968. La ventana principal representa a San Miguel pisoteando a Satanás, de un Satanás de alas rojas, y las ventanas a ambos lados muestran a la Virgen María y al Niño Jesús y a Adán y Eva con San Gabriel y la serpiente, y en la pared sur la otra se representa a Dick Whittington con el gato. El retablo original, con 4 columnas corintias y 2 urnas en llamas, y antes de que también había unas estatuas barrocas del siglo XVII de Moisés y de Aarón, se trasladaron de aquí al Hall Hallows de Great en la demolición de la iglesia de 1898. Las manos de las estatuas fueron voladas durante la guerra y luego fueron reconstruidas. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido por unas magníficas iglesias de Sir Christopher Wren en Londres. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haberos
relatado un espacio de la historia una vez más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.